Dijo que solo servía para limpiar pisos. El dueño del edificio le demostró que servía para mucho más. Limpiadora. Para eso es para lo único que sirves. Limpiarás pisos toda tu vida. El grito resonó en el vestíbulo del edificio comercial. 5:10 de la tarde, vestíbulo vacío, Rosana con uniforme, fregona en mano, piso reluciente, y su esposo frente a ella con botas manchadas de cemento, señalándola con el dedo. Mi esposa es limpiadora, limpia pisos, limpia baños, limpia el desorden de los demás. Música. ¡Qué orgullo! Rosana no respondió, sostuvo la fregona, se quedó callada, porque responder sería peor. Fue una pelea en el vestíbulo, frente al portero, frente al guardia de seguridad, frente a cualquiera que pasara. El portero bajó la mirada. El guardia de seguridad sujetaba la radio con fuerza. Nadie decía nada. Pero en el segundo piso, tras la pared de cristal, un hombre de 62 años lo observaba todo. Con una taza de café en la mano, el señor Enrique, el dueño del edificio. Y el señor Enrique sabía algo que el marido ignoraba. Aquella mujer con la fregona en la mano había transformado todo el edificio en 8 meses. Almacén organizado, baños impecables, café perfecto, dispensadores reparados, 0 quejas de los inquilinos. Por primera vez en 22 años. Todo ella sola, sin que nadie se lo pidiera. El marido la llamaba una simple limpiadora que no servía para nada más. El dueño del edificio estaba a punto de demostrarle que era capaz de mucho más. Si alguna vez te han tratado como inferior por tu trabajo, suscríbete al canal. Esta historia te levantará la cabeza. Ahora, vayamos al principio. Rosana Aparecida González nació en Diamantina, en el interior de Minas Gerais, en 1992, una ciudad histórica con calles empedradas y mansiones coloniales, donde el frío de julio aprieta y el sol de diciembre quema. Hija de una empleada doméstica y un chofer del ayuntamiento. Vivían en una pequeña casa en el barrio de Río Grande, con 2 habitaciones, una cocina con una estufa de 2 hornillas y un patio de tierra donde su madre tendía la ropa y su padre reparaba radios viejas que ya nadie quería. Su madre, doña Gloria, trabajó toda su vida limpiando la casa de una familia en el centro de Diamantina. La familia Andrade, farmacéuticos, dueños de la farmacia más antigua del pueblo. Doña Gloria limpiaba, planchaba, cocinaba, cuidaba a los niños y organizaba la casa. Durante 40 años, la misma familia, el mismo delantal, el mismo autobús a las 5:30 de la mañana. Ganaba el salario mínimo y un regalo de Navidad, música, perfume barato y una canasta básica de alimentos que los Andrade consideraban generosa y que doña Gloria consideraba lo mínimo indispensable. Rosana creció viendo a su madre limpiar casas ajenas y aprendió 2 cosas, limpiar bien y observar todo. Doña Gloria era una maniática del orden. Cada producto en su sitio, cada paño doblado de la misma manera, cada botella orientada en la misma dirección. Quienes limpian mal, limpian 2 veces, solía decir. Quienes limpian bien, limpian una vez y les sobra tiempo para vivir. Rosana memorizó la frase como quien memoriza una oración. A los 17 años, Rosana terminó el bachillerato en ceja nocturno, escuela nocturna, porque durante el día ayudaba a su madre con trabajos de limpieza para complementar sus ingresos. Era una buena estudiante, no brillante, pero perseverante. Música. El profesor de matemáticas, el señor Baldomiro, que llevaba 30 años enseñando y ya casi nada le sorprendía, le dijo a la señora Gloria en la reunión de padres, su hija tiene algo especial. Ella ve el sistema, ve el caos e inmediatamente crea orden en su cabeza. Eso no se puede enseñar. Doña Gloria tenía presente la frase, sin saber qué hacer con ella, porque en Diamantina, ver el sistema no era una profesión. Las profesiones eran limpiar, cocinar, coser, vender. Rosana hizo lo que la ciudad le ofrecía, limpiar. A los 19 años, se mudó a Belo Horizonte. Una tía que vivía en el barrio de Venda Nova le ofreció el sofá. Rosana durmió en ese sofá durante 4 meses antes de conseguir trabajo. Ayudante de limpieza en un centro comercial del barrio de Sabase. Ganaba $750 al mes. Limpiaba la zona de comidas desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. El olor a comida frita, los suelos grasientos, los cubos de basura desbordados. Rosana limpiaba con la misma dedicación con la que su madre limpiaba la casa de la familia Andrade, como si el centro comercial fuera suyo. A los 21 años conoció a Claudio. Claudio Ferreira dos Santos, de 25 años, ayudante de obrero de la construcción. Trabajaba en obras por toda la ciudad, sin permiso de trabajo ni registro, ganando entre $80 y $120 diarios cuando había trabajo. Cuando no lo había, se quedaba en casa.
Fuerte, con manos grandes y voz fuerte, no por ira, sino por costumbre. Los obreros de la construcción hablan a gritos porque el ruido de la hormigonera dificulta la comunicación. Claudio nunca aprendió a bajar la voz al salir de la obra. Se conocieron en una barbacoa en un condominio de Venda Nova. La tía de Rosana era la administradora del edificio y organizaba barbacoas para reunir a los vecinos. Claudio fue con un amigo, vio a Rosana poniendo la mesa, platos, vasos, servilletas y cubiertos alineados como en un restaurante. Entabló conversación con ella. ¿Trabajas en una empresa de catering?, preguntó Rosana riendo. No, solo tengo una obsesión con la organización. A Claudio le pareció gracioso y le pidió su número. Salieron durante 6 meses. Claudio era sencillo, nada romántico, nada de flores, nada de sorpresas, pero siempre estaba ahí. Aparecía, la llevaba al cine en el centro comercial de moda, le pagaba el almuerzo. Rosana pensaba que sencillo era sinónimo de honesto. No lo es. Sencillo es simplemente sencillo. La honestidad es algo completamente distinto. Se casaron en el registro civil de Venda Nova, la fiesta fue en el patio trasero de la tía, 30 personas, barbacoa, música pagode en un celular conectado a un altavoz prestado, Rosana con un vestido blanco comprado en la Rua dos Caetés, la popular calle comercial de BH, Claudio con camisa y jeans. Doña Gloria vino de Diamantina, un viaje de 4 horas en autobús, miró a su yerno, miró a su hija y le susurró a su tía, ese joven habla demasiado alto. Quien habla alto compensa lo que no tiene. Lucas nació en el 2.º año. Julia llegó 2 años después. Rosana dejó de trabajar. Quédate con los niños, Rosana. Yo me encargo. Claudio podía con ello cuando había trabajo. Cuando no lo había, que era la mitad del mes, el presupuesto no cuadraba. Rosana cocinaba arroz con huevo, lavaba la ropa a mano porque la lavadora se había estropeado y Claudio no la arreglaba, y hacía milagros con 200 reales en víveres. Cuando Julia cumplió 3 años y empezó a ir a la guardería pública, Rosana volvió a trabajar. No preguntó, simplemente anunció, Claudio, me voy a trabajar. Los dos están en la escuela. ¿Qué se supone que voy a hacer en casa? A Claudio no le gustó, pero la factura de la luz y el alquiler atrasados eran argumentos más fuertes que su orgullo. Rosana consiguió un trabajo en Limp, una empresa de limpieza externa que prestaba servicios a edificios comerciales en Belo Horizonte. Su salario era de $1.590. Contrato de trabajo formal, subsidio de transporte, subsidio de alimentación. El primer trabajo formal de Rosana. Al ver el registro en su permiso de trabajo, el sello, la firma, la fecha, sostuvo el documento contra su pecho, como si sostuviera un diploma. Fue asignada al edificio Minas Corporate, un edificio comercial de 12 pisos en el barrio Funcionarios, una zona residencial de Belo Horizonte. Bufetes de abogados, firmas de contabilidad, consultoras, empresas de ingeniería, gente de traje, coches importados en el garaje, ascensores con espejos, vestíbulos de granito, todo lo contrario de lo que Rosana conocía, y precisamente el lugar donde iba a brillar. En su primer día, Rosana llegó a las 6 de la mañana. El edificio estaba vacío. Las oficinas abrían a las 8, 2 horas de silencio, 2 horas para limpiar 12 plantas, 4 baños por planta, un vestíbulo de 60 metros cuadrados, 2 despensas, un garaje y un almacén. El equipo de limpieza estaba formado por 5 personas. Rosana era la más joven, tanto en edad como en antigüedad. Las otras 4, Doña Marta, Joana, Simón y Lucía, llevaban años trabajando en el edificio. Tenían una rutina, un ritmo, su propia manera de hacer las cosas. Rosana observó durante 3 días. Al 4.º día, empezó a cambiar, no pidió permiso, simplemente lo hizo. Reorganizó el almacén. El almacén de Minas Corporate era una pequeña habitación de 4 metros cuadrados en el sótano que parecía un basurero. Los productos estaban apilados sin orden y concierto, las fregonas apoyadas contra la pared, amontonadas unas sobre otras. Los paños de limpieza estaban mezclados con los de cristal, el detergente junto al desinfectante, y este junto al limpiador de suelos. Rosana pasó toda una tarde organizando. Separó los productos para pisos por categoría, en un estante, los productos para baño en otro y los productos para vidrio en un tercero. Los etiquetó con cinta adhesiva y un bolígrafo. Pisos, desinfectante, cera, limpiador de piedra, baño, música, detergente, desodorizante, papel, vidrio, limpiacristales, paño de microfibra, rasqueta, cada producto con la fecha de caducidad visible. Cada estante tenía su inventario contado. Doña Marta lo vio al día siguiente, se detuvo a la puerta, miró los estantes,
miró las etiquetas, música, miró el suelo, que Rosana también había barrido mientras organizaba. Miró a Rosana con la expresión de quien había presenciado un milagro en el almacén. Niña, ¿quién te dijo que hicieras esto? Rosana respondió, nadie. Pero ahora no perdemos 20 minutos buscando al limpiador de ventanas. Doña Marta guardó silencio durante 5 segundos. Luego dijo, he trabajado en este edificio durante 1 año. Durante 18 años este almacén fue un desastre. Nadie lo organizó jamás, ni la empresa, ni el administrador del edificio, ni el propietario. Usted llegó hace 3 semanas y resolvió lo que nadie resolvió en 18 años. Pausa. Tiene sentido. Al día siguiente, le pidió a Rosana que organizara también la despensa del segundo piso. La despensa del segundo piso era otro desastre. Tazas sin platillos, cucharas mezcladas con tenedores, azúcar en el salero, filtro de café cambiado, filtro de papel en lugar del permanente, el permanente desaparecido en el cajón de los paños de cocina. Rosana lo organizó todo en una mañana, etiquetó los recipientes, azúcar, sal, café, té, separó las tazas por tamaño y colgó una nota en la pared. Por favor, laven su taza después de usarla. Gracias, personal de limpieza. La nota era cortés pero firme, y funcionó. En una semana, el 80% de los inquilinos lavaban sus tazas. El mes anterior, nadie lo había hecho. Rosana no se limitó a cumplir con sus responsabilidades. Veía como el dispensador de jabón del baño del tercer piso se atascaba todas las semanas. La desmontó, limpió el mecanismo interno, la volvió a armar y nunca más se atascó. Se dio cuenta de que el café en la sala de descanso estaba aguado porque quien lo preparaba usaba medidas incorrectas. Dejó una notita pegada a la cafetera. 3 cucharadas colmadas por litro. No, media cucharada, 3. Gracias, Rosana. El café estaba perfecto. Los abogados del tercer piso, que bebían café como si fuera agua, lo notaron. Uno de ellos comentó a un compañero, el café de este edificio ha mejorado. No sé qué cambió, pero ha mejorado. El cambio fue Rosana. En 3 meses, Rosana había creado un sistema de limpieza por turnos. Lo escribió a mano en una hoja de cuaderno pegada con cinta adhesiva a la pared del almacén. ¿Quién limpiaba qué y a qué hora? Antes, los 5 limpiaban lo que fuera que encontraran, sin ninguna coordinación. A veces, 2 personas limpiaban el mismo baño mientras el otro permanecía sucio. Con el sistema de Rosana, cada persona tenía un piso y un horario fijos. El tiempo de limpieza se redujo de 4 horas a 2:30. Había tiempo extra. Y ese tiempo extra significaba revisar los baños, reabastecer la despensa y pulir el vestíbulo 2 veces. Doña Marta, la mayor y la más reacia al cambio, dijo después de 2 meses, Rosana, llevo 18 años limpiando este edificio. Nadie se había encargado de nada. Llegaste tú y en 3 meses funciona como un hotel de 5 estrellas. ¿Dónde aprendiste eso? Rosana pensó en doña Gloria, su madre, que había dedicado 40 años a limpiar casas ajenas con una obsesión por el orden, y en el dicho, quien limpia mal, limpia 2 veces. Aprendí de mi madre, sonrió doña Marta. Su madre le enseñó bien. Claudio no veía nada de eso. Claudio veía el uniforme azul, la placa con el nombre, el guante amarillo, veía a una señora de la limpieza. Cuando los vecinos preguntaban dónde trabajaba Rosana, Claudio decía, limpia un edificio de allá. No decía qué edificio. No decía que el edificio estaba en el barrio de los funcionarios, que tenía 12 pisos, que albergaba un bufete de abogados y una consultora. Decía, un edificio de allá. Como si el trabajo de Rosana fuera genérico, como si ella misma lo fuera. Con el sueldo de Rosana, la casa respiraba con más tranquilidad. La factura de la luz dejó de llegar tarde. La compra pasó de 200 a 350. Y por primera vez en años, Rosana compró fruta. Una manzana parece poca cosa, pero cuando llevas 2 años sin comprar fruta porque no te alcanza el presupuesto, una manzana en la bolsa de la compra se siente como una victoria. A Rosana le gustaba el trabajo. No porque fuera fácil, era duro, agotador, implicaba estar de pie 8 horas con las rodillas en el suelo y las manos quemadas por los productos químicos. Pero ella tenía el horario, la placa y el sueldo. Y en el edificio, la gente la saludaba, los guardias de seguridad la saludaban, los porteros le ofrecían café, las recepcionistas le preguntaban qué tal el fin de semana, preguntas sencillas, sin apenas atención. Pero para Rosana, que ni siquiera recibió un agradecimiento en casa, eso lo era todo. En casa, Claudio no ayudaba.
Rosana trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde en el edificio, música, recogía a los niños del colegio a las 2:30, les preparaba el almuerzo, los bañaba, les ayudaba con los deberes, les preparaba la cena, lavaba la ropa y planchaba. Y a las 9 de la noche, cuando los niños dormían y Claudio veía la televisión con los pies sobre la mesa de centro, Rosana se sentaba en la silla de la cocina y bebía un vaso de agua sola, en silencio, sin que nadie le preguntara cómo le había ido el día. Rosana, tráeme una cerveza. Está en el armario, Claudio, ya sé que está ahí. Tráela. Rosana se levantaba, la cogía, música, y se la entregaba sin quejarse. Porque quejarse significaba oír, ni siquiera trabajas de verdad, limpia suelos. Cualquiera puede hacerlo. Cualquiera. La frase que Claudio repetía cada vez que quería menospreciarla. Cualquiera puede limpiar suelos. Cualquiera puede encubrirlo. Cualquiera puede hacer lo que tú haces. Como si el trabajo de Rosana no tuviera valor. Como si 8 horas de pie, arrodillada en el suelo, con la mano sobre una esponja, con productos químicos que le queman la nariz y le resecan la piel, como si todo eso no significara nada. Porque para Claudio, el trabajo que no se ensucia con cemento no es trabajo. El trabajo que no construye muros no cuenta. El trabajo de las mujeres es invisible. Para lo único que sirves es para limpiar, Rosana. La frase se clavaba en el alma, una vez por semana, a veces 2, siempre cuando Claudio bebía, siempre cuando había público, los niños, el vecino, el cuñado. Mi mujer limpia los suelos de los demás, pero al menos el nuestro también está limpio. Risas, siempre alguien riendo, siempre Rosana en silencio. Enrique Moreira Duarte, de 62 años, propietario del edificio Minas Corporate, compró el terreno en 1998, construyó el edificio en 2002 y lo ha administrado durante 22 años. El edificio tiene 12 pisos, 48 locales comerciales y 120 inquilinos. El señor Enrique conocía cada grieta, cada tubería, cada interruptor de luz en ese edificio, y conocía a cada persona que trabajaba allí, desde el abogado del piso 12 hasta el portero del garaje. El señor Enrique no nació rico, nació en Contagem, una ciudad obrera de la región metropolitana de Belo Horizonte, hijo de un metalúrgico y una lavandera. Creció en una casa de 3 habitaciones con 6 hermanos. Estudiaba por la noche y trabajaba durante el día. Empezó como chico de los recados en una firma de contabilidad a los 15 años. A los 25, ya era contable. A los 35 años abrió su propio despacho de contabilidad. A los 40 compró el terreno. A los 45 inauguró el edificio. Todo gracias a su arduo trabajo. Sin herencia, sin atajos, sin padrinos. Por eso el señor Enrique respetaba el trabajo, todo tipo de trabajo. No hacía distinción entre el abogado del piso 12 y la señora de la limpieza de la planta baja, porque él había sido ambas cosas. Ya había limpiado baños de oficinas cuando era recadero. Ya le había servido café a un jefe que ni siquiera le dio las gracias, ya había pasado desapercibido. El señor Enrique se fijó en Rosana al segundo mes, no personalmente, sino por los resultados. El almacén ordenado, el café perfecto, el vestíbulo reluciente como nunca antes, los dispensadores funcionando, las quejas de los inquilinos sobre la limpieza, que solían llegar todas las semanas, desaparecieron. 0 quejas en 8 meses. En 22 años de existencia del edificio, eso nunca había sucedido. El señor Enrique le preguntó al portero, el señor Adailton, de 64 años, que trabajaba en el edificio desde su inauguración. Adailton. ¿Qué cambió en la limpieza? Rosana, señor Enrique. ¿Quién es Rosana? La nueva. Empezó hace 8 meses, bajita, con el pelo recogido, no habla mucho, pero trabaja como 3. El señor Enrique empezó a fijarse, bajaba al vestíbulo más temprano, a las 6:30 o 7 de la mañana, y veía a Rosana trabajando. Vi cómo fregaba en líneas paralelas, sin cruzarlas, sin dejar marca. Vi cómo revisaba los baños, puerta por puerta, espejo por espejo, con una pequeña linterna que traía de casa para iluminar los rincones oscuros. Observó cómo trataba al resto del personal de limpieza, sin dar órdenes ni imponerse, organizándolos con naturalidad, con la misma naturalidad con la que respira. Enrique lo vio porque lo reconoció en aquella mujer uniformada lo mismo que el profesor de matemáticas de Rosana había visto en Diamantina 20 años antes. Ella comprendía los sistemas, veía el caos y creaba orden, soluciones viables, sin diploma, sin curso, sin máster, con una inteligencia heredada de su madre, de la vida, de la necesidad. Un día, el señor Enrique hizo una prueba. Música, dejó a propósito un papel en el suelo del vestíbulo, cerca de la puerta,
por donde todos pasaban. Quería ver cuánto tardaría alguien en recogerlo. 4 empleados lo pasaron por encima. 2 inquilinos lo pisaron sin verlo. Rosana llegó a las 7:12, vio el papel, lo recogió, no lo tiró a la basura y lo leyó. Era una factura, se la llevó al portero. Señora Dalton, alguien perdió una factura en el vestíbulo. Podría ser importante. El portero la guardó y luego se la devolvió al inquilino del 5º piso, que la había perdido y la estaba buscando. El señor Enrique observó todo por la cámara de seguridad y sonrió porque aquello no era solo limpieza, era atención, era cuidado, era gestión. El otro día, un viernes por la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, una empresa del 8º piso se estaba mudando. Dejaron el edificio en un estado lamentable, cajas de cartón en el pasillo, cinta adhesiva en el suelo, marcas de muebles arrastrados, tornillos sueltos y polvo de yeso. El gerente de la empresa de limpieza subcontratada llamó al señor Enrique. Necesito un equipo extra el sábado para limpiar el 8º piso. Costo adicional de $800. Rosana escuchó. El lunes por la mañana, a las 6 de la mañana, el 8º piso estaba impecable. Rosana había subido el sábado sola, sin avisar, sin pedir horas extras, y limpió todo el piso, tornillos recogidos en un pequeño recipiente, cinta adhesiva retirada, suelo pulido, cajas apiladas en el ascensor de servicio para su reciclaje, 8 horas de trabajo ella sola. El señor Enrique se enteró el lunes cuando llamó para confirmar la contratación del personal adicional. El gerente de la empresa subcontratada le dijo, ya no es necesario. Rosana se encargó de ello. El señor Enrique colgó el teléfono, revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del sábado y vio a Rosana llegar a las 7 de la mañana, uniformada, con un cubo y una fregona, sola en un edificio vacío, limpiando un piso entero porque alguien lo necesitaba y ella podía hacerlo. Se ahorraron $800. Un sábado, llamó una mujer que ganaba 1.590, música. Ese día, Enrique escribió en una nota adhesiva amarilla y la pegó al monitor. Rosana, conversación urgente. La escena tuvo lugar un miércoles, 8 meses después de que Rosana comenzara a trabajar. Claudio llegó a las 5:10 de la tarde. No era la hora de recogida. Rosana solía irse a las 2 de la tarde, pero ese día se había quedado más tarde. La señora Marta se sentía mal, tenía la presión alta y náuseas, y tuvo que irse al mediodía. Rosana la sustituyó, limpiando los pisos de la señora Marta además de los suyos, sin pedir horas extras, sin quejarse, porque la señora Marta era una buena amiga y uno no defrauda a una amiga. Claudio llamó a las 2:30 de la tarde. ¿Dónde estás?, le preguntó Rosana. Claudio no entendió o no quiso entender. Se suponía que debías irte a tiempo. Ahora estoy aquí con los chicos en el coche esperando. Rosana dijo que me fui a las 5 de la tarde. Claudio llegó a las 5:10 de la tarde con sus 2 hijos en el coche, enfadado. Entró en el vestíbulo. Rosana estaba terminando, fregando el granito. Las últimas franjas, la última sección. Casi listo. Claudio se detuvo en medio del vestíbulo, miró a Rosana, miró la fregona, miró el uniforme y dijo, llevo 1 hora en el coche con los chicos, 1 hora esperando a que la señora de la limpieza termine de fregar. Señora de la limpieza, Rosana, eso es lo que eres. Señora de la limpieza, limpiando suelos, limpiando baños, limpiando el desorden ajeno, y yo estoy ahí fuera esperando como un tonto. El eco llevó cada palabra al 2º piso, al 3º, a todo el vestíbulo. El señor Dalton, en la entrada, bajó la mirada. El guardia de seguridad nocturno, Marcos, de 28 años, que acababa de empezar su turno, sujetaba la radio con fuerza. Simone, que salía por la puerta trasera, se detuvo en la puerta y escuchó. Rosana permanecía inmóvil, con la fregona a la mano, guantes amarillos y uniforme azul. El suelo brillaba bajo ella, el suelo que había limpiado durante 4 horas, el suelo que reflejaba la luz como un espejo, el suelo que era prueba de su trabajo, y su marido, encima de ese suelo, con sus botas puestas. Cubierta de cemento, gritó que no servía para nada. Lo único para lo que sirves es para ser limpiadora, Rosana. Para todo. No sabes hacer nada más. No estudiaste. No tienes un diploma, no tienes nada, lo único que sabes hacer es fregar. Lucas, su hijo de 7 años, apareció en la puerta del vestíbulo, después de bajarse del coche. Estaba mirando, viendo a su padre gritarle a su madre, viendo a su madre con su uniforme, de pie allí, sin responder, mirando el suelo brillante y recordando, porque los niños lo recuerdan todo, incluso cuando crees que no están prestando atención. Rosana miró a su hijo en el umbral, luego al suelo, después a la fregona, y sintió vergüenza, no del trabajo de su marido,
sino de que su hijo lo viera, vergüenza de estar allí, en un edificio que cuidaba más que su propia casa, siendo llamada insignificante por un hombre al que nada le importaba. Claudio le dio la espalda. Date prisa, estoy en el coche. Una huella de bota de cemento apareció sobre el granito pulido. Rosana miró la huella en el suelo, una marca de cemento en medio del espejo que había tardado 4 horas en crear. Se arrodilló y limpió la marca con un paño. La marca desapareció. Desde el segundo piso, Seu Enrique observaba. Café frío en la mano, boca cerrada, ojos fuertemente cerrados. Lo vio todo, lo oyó todo y decidió en ese instante, al ver a la mujer arrodillada limpiando la marca de la bota de su marido, que acababa de gritarle, que iba a actuar. A la mañana siguiente, a las 6:45, Rosana estaba en el almacén separando los productos del día. La rutina habitual. Desinfectante en cubos, paños separados por color. Azul para el suelo, verde para el baño, amarillo para el cristal, fregonas alineadas, carrito preparado. El ritual de alguien que transforma el desorden en un sistema antes de que el mundo despierte. Llamaron a la puerta del almacén. Rosana miró. Señor Enrique. Nunca había hablado con el señor Enrique. Sabía quién era. Todo el mundo lo sabía. El dueño del edificio, el hombre de la habitación acristalada del segundo piso, el caballero del traje gris que tomaba café mirando por la ventana, pero nunca habían intercambiado una palabra. ¿Rosana? Sí, señor. ¿Puedo pasar? Rosana abrió la puerta. El señor Enrique entró en el almacén de 4 metros cuadrados. Miró a su alrededor, observó los estantes organizados, las etiquetas, los productos ordenados por categoría, la hoja de papel en la pared con el horario de turnos. Lo observó todo con la atención de quien sabe lo que ve. Porque el señor Enrique había sido chico de los recados, solía organizar los archivos, solía limpiar el baño de la oficina. Sabía lo que era un almacén desordenado y sabía lo que era un almacén de gente pensante. ¿Quién organizó este lugar? Yo, señor. ¿Y el sistema de turnos en la pared? Yo también. ¿Y las etiquetas? Yo, señor. Enrique miró a Rosana. Rosana bajó la mirada al suelo por costumbre, por vergüenza, música, porque había aprendido que mirar a los ojos a un hombre que habla es un desafío. Rosana, mírame. Rosana miró. Soy dueño de este edificio desde hace 22 años. En ese tiempo, he tenido 11 empresas de limpieza subcontratadas. Cientos de empleados han pasado por aquí. Ninguno hizo lo que tú hiciste. Ninguno organizó el almacén. Ninguno creó un sistema de turnos. Ninguno arregló el dispensador. Ninguno preparó el café correctamente. Nadie jamás leía un recibo del suelo en lugar de tirarlo a la basura. Rosana no habló. Música, no porque no quisiera, sino porque se le hizo un nudo en la garganta. Nadie jamás había enumerado lo que hacía. Nadie jamás había visto lo que hacía. Para todos los demás, era la señora de la limpieza. Para su Enrique, era una lista de cosas que nadie más había hecho en 22 años. Rosana, oí lo que dijo tu marido ayer en el vestíbulo. Rosana se quedó paralizada. La vergüenza regresó. Vergüenza de que el dueño del edificio lo hubiera oído. Vergüenza de que lo hubiera visto. Bajó la mirada de nuevo. No bajes la mirada. Lo que oí fue a un hombre ignorante diciendo tonterías. Lo que he visto en estos 8 meses es al profesional más competente que jamás haya pisado este edificio. Y no me refiero a la limpieza, sino a la administración. Administración. Una palabra que Rosana jamás había oído aplicada a sí misma. Rosana, voy a hacerte una propuesta. Necesito un administrador de instalaciones para este edificio. Alguien que se encargue de todo: limpieza, mantenimiento, proveedores, seguridad, sala de descanso, recepción. Alguien que tenga una visión global del edificio y lo haga funcionar. Busqué personas con títulos universitarios, maestrías en administración de empresas y experiencia en grandes compañías. Entrevisté a 7 candidatos. Ninguno tenía lo que tú tienes. ¿Qué tengo yo? Ojos. Tú tienes ojos. Miras el edificio y ves lo que nadie más ve. Ves el dispensador roto. Ves la factura en el suelo. Ves el café aguado y no esperas a que nadie te diga qué hacer. Actúas. Eso no se aprende en la universidad. Esto es algo con lo que se nace o con lo que se crece. Y tu madre te crió. Rosana sintió que le ardían los ojos. Doña Gloria. La madre que limpió durante 40 años. La madre que enseñó que quienes limpian mal limpian 2 veces. La madre que nunca recibió el cumplido que el dueño del edificio le hacía a su hija.
El sueldo sería de $4.200. Un contrato firmado, seguro médico para ti y los niños. Oficina privada en la planta baja, uniforme nuevo, sin credencial de empleado subcontratado, credencial del edificio con su nombre, gerente de instalaciones. $4.200, casi 3 veces lo que ganaba. Seguro médico para los niños. Lucas y Julia nunca tuvieron seguro médico. Oficina privada, credencial con nombre, gerente. Acepto. El señor Enrique extendió la mano. Rosana se quitó el guante amarillo, el guante de la señora de la limpieza, el guante que había estado usando durante 8 meses, el guante que su esposo usaba como símbolo de todo a lo que ella servía. Y le estrechó la mano al dueño del edificio. Empieza el lunes. Y Rosana, tu marido dijo que lo único para lo que sirves es para limpiar. No estoy de acuerdo. Pero incluso si fuera así, incluso si te hubieras dedicado a la limpieza toda la vida, el trabajo que hiciste aquí es más valioso que el de la mitad de los ejecutivos de este edificio. No dejes que nadie te diga que limpiar pisos no es nada. Limpiar pisos es cuidar. Y cuidar, música, es lo más importante que hay. Rosana salió del almacén esa mañana sintiéndose diferente, música, a como entró, no porque su trabajo hubiera cambiado, sino porque finalmente escuchó de alguien que, música, importaba, algo que su madre siempre había sabido, que su trabajo tenía valor. Rosana llamó a su madre esa noche. Doña Gloria contestó al segundo timbrazo. Como siempre, porque las madres en Diamantina contestan rápido. Por si acaso es una emergencia. Mamá, me ascendieron. Silencio. 2 segundos. ¿Ascendida a qué, hija? Gerente de instalaciones. Me encargo de todo el edificio. Limpieza, mantenimiento, seguridad, proveedores, todo. Silencio de nuevo, más largo. 5 segundos. Luego un sonido. Doña Gloria lloraba, lloraba en silencio, como lloran las mujeres de Diamantina, sin hacer ruido, sin dramatismo, solo lágrimas y aliento. Mamá, ¿estás llorando? Sí. No, son alergias, mamá. Vale, estoy llorando. Durante 40 años limpié casas ajenas, Rosana. 40 años. Y nadie me ascendió jamás. Nadie me miró y me dijo, te mereces algo mejor. Morí siendo empleada doméstica, pero mi hija será gerente. Eso vale más que cualquier ascenso que yo pudiera haber tenido. Rosana lloró junto a ella, madre e hija, desde Diamantina y Belo Horizonte, separadas por 280 kilómetros y 0 centímetros. Rosana comenzó como gerente de instalaciones el lunes siguiente. El uniforme cambió de pantalones azul marino y una camiseta blanca a pantalones de vestir negros y un blazer gris. La placa de identificación cambió de Limp Rosana, asistente de limpieza, a Edificio Corporativo Minas, Rosana González, gerente de instalaciones. El teléfono celular cambió. El señor Enrique le dio un teléfono celular corporativo para coordinar al equipo. El escritorio cambió. Oficina en la planta baja junto a la recepción con una computadora, teléfono fijo y un letrero en la puerta, administración de instalaciones. El equipo de limpieza, formado por doña Marta, Joana, Simone y Lucía, quedó bajo la coordinación de Rosana. Doña Marta lloró al enterarse. Por fin alguien que nos entiende está al mando. Ya no soporto los gerentes de traje que jamás han limpiado un piso en su vida. Rosana abrazó a doña Marta porque doña Marta tenía razón. Nadie debería ser dirigido por alguien que nunca haya desempeñado el trabajo. En 3 meses, Rosana renovó por completo el funcionamiento del edificio, renegoció contratos con proveedores, ahorró un 18% en costos de limpieza y un 12% en costos de mantenimiento, implementó una lista de verificación digital, le pidió al sobrino de Adailton, que entendía de tecnología, que creara una hoja de cálculo en Google que cada empleado completaba en su teléfono celular, organizó el cronograma de seguridad y resolvió el problema del aire acondicionado en el 6º piso, que nadie había podido solucionar durante años. Llamó a 3 técnicos diferentes antes de dar con el problema, un filtro obstruido dentro de la tubería que los otros técnicos no habían visto porque nadie había revisado allí. Enrique llevaba un registro a través del informe mensual que Rosana enviaba por correo electrónico. Otro hábito que ella había creado. Ningún gerente anterior enviaba informes. Rosana enviaba informes de costos, informes de ahorros, problemas resueltos, asuntos pendientes, sugerencias, todo organizado, todo claro. El contable de Enrique dijo, Enrique, tu nuevo gerente es mejor que la mitad de los administradores que conozco. Los inquilinos del edificio notaron el cambio en cuestión de semanas. El abogado del 3er piso, el doctor Fabio, de 46 años,
que nunca había hablado con el personal de limpieza en los 10 años que llevaba viviendo en el edificio, detuvo a Rosana en el pasillo. Señora Rosana, ¿consiguió solucionar el problema del aire acondicionado en la cesta? Nadie lo ha podido arreglar en 2 años. Rosana respondió, ya está arreglado. Era un filtro atascado en la tubería interna. Llamé a un técnico especialista. El doctor Fabio la miró fijamente durante 3 segundos. ¿Es usted la encargada de mantenimiento? Sí. Es usted lo mejor que le ha pasado a este edificio en 10 años. Y se marchó sin saber que aquella simple y rápida frase, pronunciada en el pasillo, era la primera vez que un hombre de traje trataba a Rosana como a una profesional y no como a una persona invisible. Los inquilinos empezaron a contactar directamente con Rosana, en lugar de llamar a Enrique o al administrador del edificio. Rosana, el ascensor hace un ruido raro. Rosana, el grifo del baño del 5º piso gotea. Rosana, ¿podrías cambiar el café de la sala de descanso por uno mejor? Pagaremos la diferencia. Rosana resolvía todo con calma y método, con esa actitud de quien ve el problema y ya encuentra la solución antes incluso de terminar de escuchar la queja. El señor Enrique le dijo al contable en una reunión de fin de mes, pago másteres en administración de empresas para gerentes que no pueden resolver ni la mitad de los problemas que Rosana resuelve con sentido común. El sentido común es el máster que te da la vida. Claudio notó el cambio. Primero el uniforme. ¿Qué clase de ropa es esa? Luego la placa con el nombre. Después el sueldo. 4200 ¿para qué? Luego el celular. ¿Quién te llama? Rosana explicó una vez con calma, música, claramente. Me ascendieron, Claudio. El dueño del edificio reconoció mi trabajo. Ahora soy la administradora de instalaciones. Me encargo de todo el edificio. Eras una señora de la limpieza. Ahora eres gerente así de repente. No fue de la nada. Fueron 8 meses de trabajo que nunca viste. Claudio permaneció en silencio durante 3 días. Luego volvió a hablar, pero de otra manera, no con burla, sino con ira. Ira disfrazada de indiferencia. Generando. Como si el ascenso fuera temporal, como si Rosana volviera a sus viejas andanzas, como si el suelo fuera su techo. Pero el suelo no era el techo, eran los cimientos. Y Rosana estaba aprovechando eso. 6 meses después del ascenso, Rosana solicitó el divorcio. No en un día de pelea, sino en un día cualquiera. Después de llevar a los niños al colegio, después de tomar un café, después de sentarse en la oficina del gerente y mirar su placa con su nombre, llamó a una abogada que le había recomendado una inquilina del edificio, la doctora Patricia del 7º piso, quiero el divorcio. Tengo 2 hijos, tengo trabajo, tengo recursos. Recursos, la palabra que me faltó durante 7 años de matrimonio. Los números que no cuadraban, ahora sí. Un salario de $4,200. Seguro médico, estabilidad. Rosana podía irse y lo hizo. Claudio no lo aceptó fácilmente. Gritó, amenazó, dijo que volvería arrastrándose. Rosana escuchó todo, silenciosa como siempre, y luego dijo, Claudio, he limpiado pisos toda mi vida. Me arrodillé con mi guante amarillo, limpiando la bota sucia que dejaste en el vestíbulo, y nunca me quejé. Pero ya no voy a limpiar el desorden que causas en mi vida. Claudio intentó una última artimaña, presentándose de nuevo en el edificio, pero esta vez en la entrada, pidiendo subir. El señor Adailton llamó a Rosana. Rosana, tu marido está aquí, quiere subir. Rosana respiró hondo, música, miró la placa con el nombre que llevaba al cuello, gerente de instalaciones, miró su oficina, la computadora, el teléfono, el letrero de la puerta. Que suba, señor Adailton. Claudio entró en la habitación, miró el escritorio, la computadora, el letrero, el blazer gris. Miró a Rosana como se mira a alguien que no la reconoce, porque la mujer de los guantes amarillos y la fregona se había convertido en otra persona, o mejor dicho, se había convertido en quien siempre había sido. Recién ahora tenía la ropa adecuada. Rosana, vuelve a casa. No, los niños necesitan a su madre. Los niños están conmigo y mejor que nunca. Voy a cambiarme. Claudio. En 7 años dijiste que la señora de la limpieza hacía todo lo que yo hacía. En 7 años nunca dijiste gracias por la cena, por la ropa limpia, por el piso limpio. El dueño de este edificio dijo en 10 minutos lo que tú no dijiste en 7 años. Así que no voy a volver. Claudio salió cabizbajo por el vestíbulo de granito que Rosana había limpiado miles de veces. Sewa Adailton le abrió la puerta sin decir palabra. Pero después de que Claudio se fue,
El portero se volvió hacia Marcos, el guardia de seguridad, y le dijo, ese tipo se arrepentirá toda la vida. Se fue con sus hijos y alquiló un apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Vendanova, cerca de la escuela infantil, cerca de su tía, cerca de todo lo importante. El alquiler era de $900, se ajustaba a su salario, se ajustaba a su nueva vida. En la primera semana, Rosana organizó el apartamento. Todo en su lugar, cada cajón etiquetado, no con cinta adhesiva de almacén, sino con bonitas etiquetas que Julia hizo con rotuladores de colores, calcetines, camiseta, pijama. Julia dijo que quería ser organizadora, igual que su madre. Rosana sonrió porque su hija no quería ser gerente, no quería ser ejecutiva, quería ser organizadora, quería ser como su madre. Y ese fue el mayor halago que Rosana había recibido jamás. Doña Gloria vino de Diamantina el primer fin de semana, un viaje en autobús de 4 horas, trayendo pan de maíz, porque las madres de Diamantina lo solucionan todo con pan de maíz. Vio el apartamento, vio a los niños, vio a Rosana con su chaqueta gris saliendo para ir a trabajar el lunes por la mañana y le dijo a la puerta, con su nieta en brazos, hija mía, limpié la casa de los Andrade durante 40 años. Nunca me dieron una oficina, nunca me dieron una placa con mi nombre, nunca me dijeron mi nombre completo. Tú tienes una oficina, una placa con tu nombre y tu nombre en la puerta. Y todo empezó con una fregona y un trastero. Su padre lloraba de orgullo. Rosana casi faltó al trabajo ese día, porque el abrazo de una madre nunca termina. Lucas, música. El niño que vio a su padre gritar en el vestíbulo, preguntó en su primera noche en el nuevo apartamento, mamá, papá solía decir que para lo único que sirves es para las señoras de la limpieza. ¿Es verdad? Rosana miró a su hijo. 7 años. Grandes ojos color miel, los ojos de alguien que lo ve todo y lo recuerda. Hijo mío, limpiar es una de las cosas más importantes que existen. Quien limpia cuida, quien cuida construye. Y yo construí mucho limpiando pisos, incluyendo el valor para irme de lugares donde no era bienvenido. Lucas pensó durante 10 segundos, mucho tiempo para un niño de 7 años. Entonces dijo, mamá, cuando sea mayor, le voy a contar al mundo entero que mi mamá era limpiadora y que limpiar es la profesión más importante que conozco. Rosana abrazó a su hijo y lloró sobre su hombro, que era casi tan alto como el suyo. Lloraba porque las palabras de su hijo eran las que Claudio nunca había dicho, las que los vecinos nunca habían dicho, las que el mundo nunca dice, que limpiar pisos es digno, que ser limpiadora no es vergonzoso, que cuidar es lo más importante que existe. En la pared de la habitación de Rosana, junto al monitor, hay 2 objetos. El primero, su antigua placa del IMSSERVE, Rosana, auxiliar de limpieza, enmarcada, con una foto de 3x4 de su rostro serio. El segundo, el guante amarillo. El primer guante que usó en el edificio, desgastado, roto en el dedo índice, con olor a desinfectante, colgado de un gancho junto a la placa. Rosana no lo tira porque ese guante es el comienzo, y quien olvida el comienzo se pierde por el camino. Y en el edificio de Minas Corporate, todos los días a las 6 de la mañana, Rosana sigue llegando antes que nadie. Abre la puerta, enciende la luz del vestíbulo, mira el suelo de granito, el suelo que ha limpiado miles de veces, pero ahora ya no lo limpia ella, ahora controla quién lo limpia. Todos los viernes, cuando el edificio se vacía y vuelve el silencio, Rosana toma la fregona, la misma, y limpia lentamente el vestíbulo una vez, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere, porque limpiar ese suelo fue el comienzo de todo. Y Rosana no olvida los comienzos. Él decía que solo servía para limpiar suelos. El dueño del edificio le demostró que servía para mucho más. Si esta historia te recordó a alguien que limpia, cuida de todo y nunca se deja ver, déjanos un comentario contándonos qué te pareció. Y no olvides suscribirte al canal. Te esperan historias conmovedoras. Hasta la próxima.